Saludos hermanos, les habla el doctor Bottiel de la continuación de la Iglesia de Dios. ¿Podría haber problemas con el próximo conclave? ¿Las profecías grecocatólicas apuntan a un antipapa? El otoño pasado, mi esposa y yo vimos la película Cónclave. Esto es algo de lo que Wikipedia informó al respecto. Cónclave es una película de suspenso y misterio de 2024 dirigida por Edward Berger y escrita por Peter Strahan, basada en la novela de 2016 de Robert Harris. La película está protagonizada por Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow y Sergio Castellitto e Isabella Rossellini. En la película, el cardenal Thomas Lawrence, siendo el papel de Fiennes, organiza un conclave papal para elegir al próximo papa y se encuentra investigando secretos y escándalos sobre cada candidato. Cónclave se estrenó en el 51º Festival de Cine de Telluride el 30 de agosto de 2024. Se estrenó en cine en Estados Unidos en Focus Features el 25 de octubre de 2024 y en el Reino Unido por Black Bear United Kingdom el 29 de noviembre. La película muestra básicamente que la corrupción, la política y la conspiración se utilizan en el proceso para elegir a un papa. De todos modos, esa película está teniendo mucha audiencia esta semana, desde que se anunció la muerte de Francisco. Observe también lo siguiente. El 23 de abril de 2025, mientras el Vaticano se prepara para la reunión secreta de cardenales que elegirán a un sucesor del Papa Francisco, olvidé hasta cierto punto lo que puede haber aprendido de Cónclave, la exitosa película del año pasado que muestra juegos de poder de alto nivel y puñaladas por la espalda entre los clérigos vestidos de rojo. Se espera que el cónclave de los llamados príncipes de la Iglesia, que elegirá a un nuevo papa, comience en algún momento entre el 6 y el 11 de mayo. Seguirá al funeral de Francisco el sábado y a consultas amplias entre cardenales conocidas como congregaciones generales. La palabra conclave proviene del latín cum clave, con llave, refiriéndose a la práctica medieval de encerrar a los cardenales en una habitación hasta que tomen una decisión sobre un nuevo papa. Así es como sigue funcionando hoy en día. La firma de datos de la industria del entretenimiento Luminate informó que las cifras de audiencia de transmisión de Cónclave en Estados Unidos aumentaron un 283% el lunes en comparación con el día anterior. Y esto fue una cita de Reuters.com. Noten que no hay nada que se parezca a un papa o cónclave autorizado en la Biblia. Tampoco era esta una práctica de los primeros cristianos, los católicos originales. Aquí hay algo de mi libro gratuito en línea, Creencias de la Iglesia Católica Original. ¿Podría un grupo remanente tener una sucesión apostólica continua? Hace miles de años, los emperadores paganos solían usar el título de Pontifex Maximus. Este no es un título que aparece en la Biblia. Tertuliano escribió acerca de un obispo romano corrupto
según uno o más santos católicos romanos, llamado Calixto, el Pontifex Maximus, es decir, el obispo de los obispos, emite un edicto. Remito a los que han cumplido con los requisitos del arrepentimiento los pecados de adulterio y fornicación. Soy de Tertuliano sobre la modestia en los padres antenicenos. Básicamente, Tertuliano dijo que Calixto estaba siguiendo las prácticas de los líderes paganos, como el Pontifex Maximus. Llamar a un líder cristiano o profeso el Pontifex Maximus era considerado muy insultante. Tal vez debería señalarse que, si bien Dios tiende a tener un líder principal a la vez, no hay nada en la Biblia que hable de un título como obispo de obispos. Sin embargo, una versión de ese título fue dada al obispo romano Dámaso por el emperador romano Teodosio. Y aquí voy a leerlo, una cita. Está, como pueden ver, en latín, pero yo lo voy a leer aquí traducido. Los emperadores imperiales Graciano, Valentiniano y Teodosio enviaron un decreto al pueblo. Declara que el sumo pontífice, Dámaso y por Pedro, obispo de Alejandría, hombre de santidad apostólica, Imperatoris Theodosi Codex Liber Decimus Sextus, CTH 16.1.3, 27 de febrero de 380, y esto fue traducido por Gabriel Sáenz. Así, en el año 380 se concedió formalmente al obispo de Roma el título de sumo pontífice. A veces se traduce como puente supremo o constructor de puentes supremos. Las fuentes católicas romanas afirman que el sucesor de Dámaso, Ciricio, luego tomó el título de papa. Ciriaco St. 384 al 399 dice: fue el primero en asumir el título de papa, del griego papa, que significa padre. López, página 13. Veamos lo que Jesús enseñó. Por favor, pasemos a Mateo, capítulo 23, y vamos a leer el versículo 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Tomar el título pagano de pontífice, así como el título de papa, que significa padre, habría enviado una fuerte señal a aquellos que querían aferrarse a la fe original de que muchos en Roma habían cambiado claramente. Esto, junto con la aceptación de otros cambios, puede ser parte de la razón por la que algunos paulicianos y otros grupos comenzaron a llamar al pontífice católico romano el anticristo en el siglo IV y posteriores. Y eso fue una cita de Newman J.H., la idea protestante del anticristo, del British Critic, octubre de 1840. Y no fue hasta el año 1059 que se decidió que los cardenales, esto un cargo no bíblico, votarían por un pontífice maximus, un cargo no bíblico. Tal vez debería señalarse que el pontífex
Maximus era el funcionario religioso de más alto rango en la antigua Roma pagana y un título que tomaban los emperadores romanos. Fue entonces de que uno, hablando aquí de Graciano, se negó a tomar el título pagano que un obispo de Roma asumió una versión del mismo a finales del siglo IV. Es muy posible que el próximo hombre elegido para papa sea un antipapa, así como el último anticristo de las escrituras. Relacionado con un antipapa, los escritos católicos grecorromanos apuntan a uno. Aquí hay algo de información relacionada con eso de mi libro, de profetas, escritores católicos romanos han advertido que un gran antipapa está por venir. Varias profecías greco-católicas advierten que se avecina un gran antipapa y un gran cisma, dado que no ha habido un antipapa desde el siglo XV. Por numerosas razones podrían interpretarse como que un papa del siglo XXI será un antipapa que implementará cambios. Aquí voy a comenzar a leer varios de individuos que hicieron profecía católica. Comenzaré por Anne Catherine Emmerich, 13 de mayo de 1820. Ella dice: volví a ver una iglesia nueva y de aspecto extraño que estaban tratando de construir. No había nada santo en ello. Esto es Babel. Yves Dupont, escritor que interpreta a Anne Emmerich, querían hacer una nueva iglesia, una iglesia de fabricación humana, pero Dios tenía otros designios. El Santo Padre tendrá que abandonar Roma y morirá de una muerte cruel. Se establecerá un antipapa en Roma. Anne Catherine Emmerich, 12 de enero de 1820. Ahora se plantea la cuestión de la participación de los protestantes en el gobierno del clero católico. Otra más, aquí varias de Anne Catherine Emmerich, julio de 1820. Llegué a la iglesia de Pedro y Pablo, Roma, y vi un mundo oscuro de angustia, confusión y corrupción. Anne Catherine Emmerich, 27 de enero de 1822. Vi a muchos cristianos volver al seno de la iglesia, entrando por los muros. Ese papa será estricto, sacará a los obispos tibios, pero pasará mucho tiempo antes de que esto suceda. Anne Catherine Emmerich, 22 de octubre de 1822. Vi en Alemania, entre los eclesiásticos sabios del mundo y los protestantes ilustrados, formados planes para la mezcla de todos los credos religiosos. Otra aquí de Anne Catherine Emmerich, de abril de 1823. Construyeron una iglesia grande, singular y extravagante que debía abarcar todos los credos con iguales derechos, evangélicos, católicos y todas las denominaciones, una verdadera comunión de los impíos con un solo pastor y un solo rebaño. Iba a haber un papa asalariado sin posesiones. Aquí hay una de Melanie Matthew del siglo XIX. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Jean Le Royer, fallecida en el 1798, dijo: veo que cuando se acerca la segunda venida de Cristo, un mal sacerdote hará mucho daño a la iglesia. San Gregorio Magno, Papa,
M604. En aquellos días, cerca del final, un ejército de sacerdotes y 2/3 de los cristianos se unirán al cisma. Aquí otra de Yves Dupont, lector y coleccionista de profecías greco-católicas. Las profecías son bastante explícitas sobre la elección de un antipapa. Muchas profecías predicen un antipapa y un cisma. Sacerdote católico romano y escritor R. Gerald Curton, siglo XX. Un cisma de corta duración está destinado a estallar. Se establecerá un antipapa de origen alemán y finalmente la misma Roma será destruida. Frederick William Fable, fallecido en 1863. El anticristo. Muchos creen en una encarnación demoníaca. Esto no será así, pero él estará completamente poseído. Su doctrina, como aparente contradicción de ninguna religión, sin embargo, una nueva religión, tiene un pontífice asistente, separando así el oficio real del profético. Beato Joaquín, muerto en 1202, hacia el fin del mundo, el anticristo derrocará al papa y usurpará su sede. Merlín, siglo VII, vendrá un antipapa alemán. Italia y Alemania se verán muy afectadas. Un rey francés restaurará al verdadero papa. San Francisco de Asís, muerto en 1226, habrá un papa elegido no canónicamente que causará un gran cisma. Se predicarán diversos pensamientos que harán que muchos, incluso aquellos en las diferentes órdenes, duden. Sí, incluso estén de acuerdo con esos herejes que harán que mi orden se divida. Entonces habrá disensiones y persecuciones tan universales que si estos días no se acortaran, incluso los elegidos se perderían. Fraile Capuchino, siglo XVIII. Durante estas calamidades el Papa morirá. 3 papas serán elegidos simultáneamente. La tercera, por la fuerza de las almas, será colocado en el trono. Sacerdote E. Sylvester Berry, publicado en 1920. Ha sido un asunto de la historia que los periodos más desastrosos para la Iglesia fueron los momentos en que el trono papal estaba vacante o cuando los antipapas contendían con el jefe legítimo de la Iglesia. Así será en los días malos que han de venir. Escritor y sacerdote católico romano, PhD, siglo XIX. El falso profeta no será un rey ni un general de un ejército, sino un astuto apóstata, caído de la dignidad episcopal. De ser un apóstol del Evangelio, se convertirá en el primer predicador del falso Mesías. Sacerdote católico romano, Hermann Kramer, siglo XX. Este falso profeta, posiblemente a instancias del anticristo, usurpa la supremacía papal. Los escritores católicos romanos, Ted y Maureen Flynn, 1993. La profecía católica nos advierte de graves problemas que amenazan al papado en estos últimos tiempos. Un antipapa se apoderará de la autoridad papal. Serán aquellos que se aferren a las verdades de la fe los que serán etiquetados como los perpetuadores de este horrible cisma, según algunos videntes. Sacerdote católico romano Paul Kramer informó en 1999:
Malachi Martin declaró que las palabras de Nuestra Señora eran muy secas y específicas y predecían de un futuro papa, no el verdadero papa, sino un antipapa hereje, que estaría completamente bajo el control del diablo. Sacerdote Paul Kramer, siglo XXI. Los errores de la ortodoxia y del protestantismo serán aceptados por esa falsa iglesia. Será una iglesia ecuménica porque el antipapa será reconocido por el mundo. No por los fieles, sino por el mundo secular y los gobiernos seculares. El antipapa será reconocido como el papa legítimo de la iglesia y el jefe legítimo del Estado Vaticano. Esa iglesia se unirá con todas las religiones falsas. Sacerdote Paul Kramer, siglo XXI. La falsa iglesia católica, la contraiglesia, la antiiglesia, el misterio del dragón, cuya cola arrastró un tercio de las estrellas del cielo, es decir, un tercio de la jerarquía católica bajo el liderazgo de un antipapa hereje. Sacerdote Hermann Kramer, siglo XX. De acuerdo con el texto, esta es inequívocamente una elección papal, pero en este momento las grandes potencias pueden adoptar una actitud amenazante para obstaculizar la elección del candidato lógico y esperado mediante amenazas de una apostasía general, asesinato o encarcelamiento de este candidato si es elegido. Esto supondría una mente extremadamente hostil en los gobiernos de Europa hacia la Iglesia, porque un interregno prolongado en el papado es siempre desastroso y más en un tiempo de persecución universal. Si Satanás se las ingeniaba para impedir una elección papal, la Iglesia sufriría grandes dolores de parto. Uno destinado al papado en ese momento instituirá las reformas necesarias. Un consejo general puede decretar las reformas. El clero laxo de la época ensalzará las condiciones que existían entonces. El dragón es un término simbólico para las potencias mundiales malvadas. Tratarán de hacer de la iglesia una iglesia estatal en todas partes. Esto solo es posible si pueden someter al Papa a sus voluntades y obligarlo a enseñar y gobernar como ellos le indiquen. Eso sería literalmente devorar al papado. Autor católico romano y coleccionista de profecías de Birch, siglo XX. Muchas de las profecías se refieren a un antipapa para algún momento en el futuro durante el cual le ocurren grandes calamidades a la iglesia. Incluso el santo católico romano, el Papa Gregorio Magno, advirtió que creía que llegaría el momento en que la mayoría de los católicos romanos se enamorarían de una iglesia cambiada, a la que llamó un cisma, en el tiempo del fin. ¿No se necesitaría un líder que fuera, o al menos, como un antipapa o el último anticristo? Como muestra la lista anterior, hay muchos escritores, santos católicos, grecorromanos, que han advertido de algún tipo de antipapa, tal vez incluso el falso profeta, que podría ser ecuménico, lideraría una iglesia comprometida y podría escuchar los poderes de los gobiernos en Europa y posiblemente en otros lugares. La Biblia en sí misma advierte de un tiempo en que una bestia europea hará algún tipo de trato con un líder religioso romano ecuménico, el falso profeta, y más tarde se volverá contra una iglesia comprometida. Por favor, pasemos a Apocalipsis,
capítulo 17 y vamos a leer los versículos 15 al 18. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ahora vayamos al capítulo 19 y vamos a leer el versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Se profetiza un papa ecuménico. Por otro lado, hay una variedad de profecías grecocatólicas que parecen anticipar un papa ecuménico. Este papa respaldará a un líder europeo que llega al poder después de los disturbios civiles en Europa. Este líder europeo debe establecer un nuevo orden dentro del catolicismo y esencialmente eliminar el Islam. Voy a leer aquí otras profecías de otros católicos, y esta vez de Beata Ana María Taigui, siglo XIX. Francia caerá en una anarquía espantosa. Los franceses tendrán una desesperada guerra civil en el curso de la cual incluso los ancianos tomarán las armas. Los partidos políticos, después de haber agotado su sangre y su rabia sin poder llegar a ninguna solución satisfactoria, convienen en última instancia en recurrir a la Santa Sede. Entonces el Papa enviará a Francia un legado especial. A consecuencia de la información recibida, su santidad nombrará a un rey cristianísimo para el gobierno de Francia. Beata Ana María Taigui, siglo XIX, me describió la gran prueba que se avecinaba. Roma sería azotada por revoluciones. Millones de hombres morirían por la espada en la guerra y en las luchas civiles, y otros millones parecerían en una muerte imprevista. Entonces naciones enteras volverían a la unidad de la Iglesia, y muchos turcos paganos y judíos se convertirían a su fervor, cubriría de confusión a los cristianos originales. En una palabra, me dijo que nuestro Señor tenía la intención de purificar el mundo y su iglesia. Hermano Juan de la Roca Hendida, 1340. El águila blanca, gran monarca, por orden del arcángel Miguel, expulsará de Europa la media luna, donde solo permanecerán los cristianos. Ya no habrá cismáticos. Santa Brígida de Suecia, fallecida en el 1373, el águila destruirá las sectas judías y mahometanas. Telésforo de Consensa, fallecido en 1388, un poderoso monarca francés y un papa francés recuperarán la Tierra Santa después de terribles guerras en Europa, convertirán al mundo y traerán la paz universal. Abedul, siglo XX, estallará la guerra civil en Francia e Italia. El gran rey será coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico por el Papa reinante. El gran rey establecerá la paz y la justicia en los asuntos civiles a nivel mundial y protegerá la primacía de la Iglesia en los asuntos espirituales. Las antiguas disciplinas de la Iglesia se restaurarán plenamente y se restablece el orden.
San Francisco de Paúl, 1470. Se acerca el momento en que la Divina Majestad visitará el mundo con una nueva orden religiosa de los portadores de la Santa Cruz. Esta será la última orden religiosa de la Iglesia y hará más bien a nuestra santa religión que todas las demás instituciones religiosas. Por la fuerza de las armas tomará posesión de un gran reino, destruirá la secta de Mahoma, extirpará a todos los tiranos y herejías. Él llevará al mundo a un modo de vida santo. Habrá un solo rebaño y un solo pastor. Reinará hasta el fin de los tiempos. Comentarios del escritor D.A. Birch. Sobre lo anterior de su libro, Francis habla en una serie de cartas a Simeón de Limena, conde de Montalto, con gran detalle de un futuro gran monarca que será un emperador romano. Limena fue una gran patrona de la Orden de San Francisco y también una gran protectora militar de la Iglesia. Se describe como fundador de una nueva orden religiosa. Para el lector, esto puede sonar como si él también se convirtiera en sacerdote. Ese no es el caso. Lo que sucede es que funda una orden religiosa, parte de la cual contiene militares que toman votos religiosos. Será el jefe del brazo militar de esta orden. En este sentido será como los caballeros templarios de la Edad Media. Birch, comentando más adelante en su libro, muchas de las profecías hablan del hecho de que el gran rey al principio no será muy querido, especialmente por el clero francés. San Metodio, circa 385. Llegará un tiempo en que los enemigos de Cristo se jactarán. Entonces un emperador romano se levantará con gran furia contra ellos. Desenvainando su espada, caerá sobre los enemigos del cristianismo y los aplastará. Lawrence Ricci S.J., fallecido en 1775. En un momento en que el mundo entero parece condenado, Dios intervendrá. Con su ayuda, un valiente duque surgirá de la antigua casa alemana que fue humillada por el monarca francés. Este gran gobernante restaurará los bienes robados de la Iglesia. El protestantismo cesará y el imperio turco terminará. Este duque será el monarca más poderoso de la tierra en una reunión de hombres notables por su piedad y sabiduría. Él, con la ayuda del Papa, introducirá nuevas reglas y proscribirá el espíritu de confusión. En todas partes habrá un solo rebaño y un solo pastor. Noten que Francisco de Paúl profetizó que habrá un nuevo orden religioso, esencialmente católico romano, que hará más bien a la Iglesia Católica Romana que todas las demás instituciones religiosas, ya que eliminará casi toda oposición. Aparentemente, esto se debe a que el rey del norte trabajará con éxito con el Papa para hacer que el mundo sea nominalmente católico. Sin embargo, noten que algunos del clero católico romano al principio se opondrán a este nuevo orden y a estos cambios en el catolicismo, pero que el Papa, probablemente el último y posiblemente el actual, los aceptará. Mientras que algunas profecías grecocatólicas alaban una nueva orden religiosa. Otras indican que un nuevo tipo de catolicismo no será fiel a algunas de sus creencias. Algunos católicos grecorromanos han sentido que algunos de sus líderes ecuménicos no han sido verdaderamente fieles a las creencias de la Iglesia de Roma y o de la Iglesia Católica Ortodoxa Oriental. Noten en lo que otros católicos romanos han escrito acerca de los futuros planes ecuménicos.
Voy a leer aquí la profecía del Oba. Llegará cuando las autoridades eclesiásticas emitan directivas para apoyar un nuevo culto, cuando se prohíba a los sacerdotes celebrar en cualquier otro, cuando los puestos más altos de la iglesia sean otorgados a perjuros e hipócritas, cuando solo los renegados sean admitidos a ocupar esos puestos. D. A. Birch, siglo XX. El Papa convoca a un concilio ecuménico que será considerado como el más grande en la historia de la Iglesia. El mundo es espiritual y materialmente próspero como nunca antes, y muchos judíos, mahometanos, paganos y herejes entrarán en la Iglesia. Venerable Bartolomé Holzhauser, nacido en el siglo XVII en Alemania. Dios atará a Satanás durante varios años hasta los días del Hijo de Perdición. Habrá un concilio ecuménico que será el más grande de todos los concilios. Por la gracia de Dios, por el poder del gran monarca y por la autoridad del Santo Pontífice y por la unión de los príncipes más piadosos, el ateísmo y toda herejía serán desterrados de la tierra. El concilio definirá el verdadero sentido de la Sagrada Escritura y este será creído y aceptado por todos. Sacerdote Hermann Kramer, siglo XX. El Apocalipsis. Los truenos pueden significar las declaraciones dogmáticas de la Iglesia contra los infieles expresadas en un concilio ecuménico, como el de la infalibilidad del Papa. Los 7 truenos pueden ser entonces declaraciones de un concilio ecuménico que aclara todo lo que quedó inconcluso por el oficio magisterial de la Iglesia antes de que Dios permita que Satanás ejerza sus esfuerzos supremos para destruir desde afuera. Los 7 truenos fortalecerán al clero fiel y leal. La Biblia enseña que los 7 truenos ocurren cerca del final. Veamos eso en Apocalipsis capítulo 10, versículos 1 al 4. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Por lo que se esperaría que este concilio ecuménico fuera cerca del final. También enseña que la religión ecuménica exitosa no tendrá la aprobación de Dios. Pasemos a Apocalipsis, capítulo 13, y vamos a leer los versículos 4 y 8. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora vayamos al capítulo 14, vamos a leer el versículo 18. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Sin embargo, ciertas profecías privadas parecen alabar el éxito de este movimiento ecuménico. Vamos a leer varias aquí, comenzando por la beata Ana María Taigui del siglo XIX.
Dice, naciones enteras volverán a la iglesia y la faz de la tierra será renovada. Rusia y China entrará en la iglesia. Santa Brígida, siglo XIV, antes de que venga el anticristo, los portales de la fe se abrirán a un gran número de paganos. Venerable Magdalena Porsat, fallecida en el 1850, gran monarca, deber restituyan a sus dominios a los reyes legítimos. Un hombre justo y piadoso nacido en Galacia será el sumo pontífice. Entonces el mundo entero será unido y próspero. Una sola fe y un solo emperador reinarán sobre toda la tierra. Cardenal Larroque, siglo XVIII. Una regeneración de la fe aparecerá en Asia. Madre Alphonse Eppinger, después de que Dios haya purificado el mundo, la fe y la paz volverán. Naciones enteras se adherirán a las enseñanzas de la Iglesia Católica. Papa León XIII, 1893, para cuidar, por tanto, de la conservación y propagación de la religión católica entre los hindúes, se debe formar un clero hindú que pueda administrar los sacramentos y gobernar adecuadamente al pueblo cristiano, sin importar cuán amenazantes sean los tiempos. Asegúrense de que el papel del cristianismo en estas regiones remotas llegue a ser bien conocido. Haz que tu gente entienda, hay que hacer algo por los hindúes. Vemos de lo anterior que ciertos católicos grecorromanos esperan que los de China, Rusia, India y otros lugares acepten su religión al final. Pero también hay que señalar que hay profecías chinas e hindúes que sugieren que los chinos y los hindúes aceptarán falsos líderes militaristas o religiosos. En primer lugar, hay dos fuentes relacionadas con el hinduismo. La primera es de Vijay Kumar, siglo XXI. Para que la sociedad vuelva a su prístina gloria de la época dorada, incluso los mansos manejaban el metal, brazos de púa. Cualquier cosa que los pobres y los oprimidos pusieran en sus manos se convertirán en su alma. La gente espera con el aliento entrecortado la llegada del Bhagwan Kalki, uno que libera a la humanidad de los males existentes en la actualidad. Bhagwan Kalki sería un maestro espiritual del más alto orden con la combinación mortal de un dictador sabio. Chanakya de la era moderna. Profecía hindúes. En total, el texto hindú, Kalki Purana, se compone de 6.100 versos que describen. Kalki es considerado el último avatar o encarnación de Vishnu o el Ser Supremo, quien establecerá la era de verdad o la era de la pureza de la tierra. Como están de acuerdo en todas las profecías religiosas, el esperado no será un hombre de paz como Jesucristo o Buda, sino un hombre de guerra que destruirá el mal y establecerá la justicia en la tierra. Además, observen las siguientes profecías chinas de la época de la dinastía Tang, 618 al 907 después de Cristo. La gente hermosa viene del oeste. Corea, China y Japón están gradualmente en paz. Todas las fuerzas negativas están subordinadas. China ahora tiene un santo, aunque no sea un gran héroe. Entonces, aparentemente el pueblo chino tiene una profecía de que aceptarán líderes de Occidente, que los chinos tendrán un santo. No es algo que los chinos normalmente tengan, y que
este santo no es realmente tan grande. ¿No suena esto como si los chinos pudieran tener una predicción de que están destinados a aceptar que la bestia y el falso profeta se levanten en Europa? Que ciertamente es el oeste de China. Parecería probable que algunos de los líderes en India y China puedan señalar algunas profecías de sus propias culturas como prueba de que deben estar de acuerdo con los últimos líderes católicos comprometidos. Pero esta aceptación de los líderes católicos no durará. Según la profecía bíblica, esos extremos de la tierra, del extremo del norte, Rusia, y del este de China, lucharán contra el último europeo, hija de Babilonia, rey del norte. Y ustedes podrán encontrar eso, por ejemplo, en Jeremías capítulo 50, versículos 41 a 43, Ezequiel 39, versículo 1 al 2, y Daniel 11, capítulo 44. Según las profecías greco-católicas, se profetiza un papa ecuménico. De acuerdo con las profecías greco-católicas romanas, surgirá una religión mundial, una versión cambiada del catolicismo romano. Según las profecías greco-católicas, se profetiza un antipapa. De acuerdo con las profecías greco-católicas romanas, el último anticristo puede ser un papa que puede no haber sido elegido correctamente. Según la Biblia, una religión mundial está por llegar. Según la Biblia, el anticristo final debería surgir pronto. Este cónclave podría poner a esa persona. Permítanme añadir que este año es el 1700 aniversario del Concilio de Nicea. El original, en el año 325 después de Cristo, el emperador Constantino impulsó su versión de una religión mundial. Las celebraciones para eso en 2025 están esencialmente destinadas a hacer un intento de poner en marcha una especie de religión mundial. Y la antigua Iglesia de Dios Universal escribió lo siguiente relacionado con un conjunto de profecías católicas romanas. Para su interés, o para cualquier cosa que pueda valer, una antigua profecía católica irlandesa del siglo XII predice que habrá 265 papas antes del fin del mundo. El Papa Juan Pablo I es el número 263. El último, el Papa, según esta profecía de Malaquías, un viejo obispo irlandés, tomará el nombre de Pedro el Romano. El tiempo tendrá que juzgar la exactitud de la profecía. Hobart G., una mirada al nuevo romano pontífice, informe del Pastor General, 29 de agosto de 1978. Jim Harbert estaba un poco fuera de lugar. Debía haber al menos 266 pontífices, no supuestamente 265. Y la lista de Malaquías tiene 112 en ellos. Los otros pontífices enumerados eran anteriores a esa lista. Técnicamente, el Papa Francisco estaba en el puesto 112 de esa lista de Malaquías. Sin embargo, uno se ha sostenido durante mucho tiempo que podría haber pontífices entre 111 y el último, y dos, porque Benedicto XVI estaba vivo cuando Francisco fue votado. Algunos dicen que no contó. Entonces, si ese es el caso, el próximo puede, si realiza varias señales y prodigios, por el último papa, que será un antipapa y el anticristo final. Dicho esto, para obtener más información sobre las profecías católicas, romanas y bíblicas relacionadas con la llegada a un pontífice, tenemos varias publicaciones y videos.
Hasta aquí este sermón. Habló Bostiel de la continuación de la Iglesia de Dios.